Entonces este es el comienzo del taller número 4, ya el último del día de hoy, de los 6 que tenemos de la parte de aritmética, por lo tanto ya cada vez nos faltan menos y simplemente habría que, por lo menos en primera instancia, ordenar un poco las ideas. Recordemos que en el taller número 3 era simplemente hacer la ejercitación del taller 1 y 2, que era del conjunto numérico, tanto de los racionales, los enteros, los naturales y el cardinal, pero teníamos este problema o esta duda de cómo podríamos entonces trabajar con números racionales y convertirlo en cierta manera en forma de decimal, con un ejemplo. Entonces nos dábamos cuenta que las preguntas que hasta el taller 3 podíamos desarrollar, todo lo teníamos que desarrollar en parte de la forma racional y no considerar esto como una forma decimal, por el hecho de que nosotros no manejábamos este concepto de qué era lo decimal. Y ahora aparece un nuevo conjunto de números que son los números reales. El conjunto de números reales se denota con una R con la doble línea para entender que es un conjunto numérico. Y este conjunto numérico es el que denomina a los números que en cierta manera van a poder ser descritos de forma decimal. Igual que en los casos anteriores, cuando teníamos los números naturales o cardinales y pasábamos al número entero, y encontramos que solucionaban en cierta medida los números que eran negativos, en los números que son racionales teníamos esta nueva solución que van a ser los números reales. Los números reales los va a permitir convertir a todos estos números en una forma de números decimales. Pero también van a aparecer nuevas propiedades. Y estas propiedades, en cierta manera, hay gente que piensa que dificulta un poco porque aparecen los conceptos como de raíz. Las raíces entran de lleno de lo que es un número real. Hasta ahora no hemos hablado de lo que es las raíces, pero ahora sí podríamos hablar perfectamente de lo que es una raíz. ¿Ya? Entonces, estos números, los números reales, solucionan en cierta manera este problema. ¿Por qué? Hasta ahora habíamos hablado que había números, ejemplo el 2 dividido en 5, el 2 quinto, que perfectamente nosotros lo podíamos convertir en la forma decimal. O lo que entendíamos también era de que esta forma decimal la podríamos escribir en forma racional. Pero era porque simplemente era un decimal finito, tenía un fin, el último elemento era un cuadro. También habían números decimales que eran infinitos, como el 5 dividido en 11, que sigue siendo un número que se puede expresar en forma decimal, en este caso el 0.45, pero el 45 era la parte que era periódica. Y había que entender este concepto de números periódicos. ¿Ya? Ya habíamos hablado, en cierta manera, cómo obtener de un número periódico decimal a la parte racional. Y también habíamos hablado de los semiperiódicos, como el ejemplo del 34 partido 90, que también generaba un decimal infinito, pero semiperiódico, que en este caso sería el 0.37, donde el 7 es la parte periódica. Ahora, hay números decimales en los cuales no hay algo periódico, no tienen periodicidad. Ejemplo, el raíz de 7. El raíz de 7 se puede describir como la forma decimal, pero es infinita, no tiene fin y no tiene un periodo. Ninguno de los números se repite con un cierto patrón. Entonces, ninguno de estos números se va a repetir y por lo tanto no podemos aplicar las reglas que habíamos visto en el taller número 3. Estas reglas de cómo resolver el cierto problema, el número 6, si no me equivoco, con los decimales, para poder determinar cómo era el decimal, porque primero si escribimos el número total es infinito, no podríamos escribirlo. Y lo segundo, que cuando restamos la parte no periódica, es todo el número. Entonces no tendríamos la forma de calcular este número.
Otro de los ejemplos también de estos tipos de números es el raíz cúbica de 2. También es un número infinito decimal y también no es periódico. Otro de los ejemplos también es el número pi, que es cuántas veces cae el diámetro en un perímetro de una circunferencia, y es aproximadamente 3,1416, realmente 3,1415, 92 y así sucesivamente. 3,1415, 92 y así sucesivamente. Pero es infinito y no periódico. Entonces aquí aparece esta solución. Todo número ahora que digamos que va a ser real lo podemos escribir en la forma decimal. Y ahora podemos trabajar con los decimales. Recién con los números reales podemos trabajar perfectamente con los decimales como ustedes quisieran, sumar, restar. Pero ya nos damos cuenta que es más fácil trabajar de repente trabajar con la parte racional, sobre todo la multiplicación y la división. ¿Qué es lo que también aparece? Es que anteriormente cuando hablamos de los números exponenciales, ejemplo, el a elevado a n, damos como ejemplo que el n siempre era un número entero. Podía ser negativo o positivo, pero era un número entero. Pero ahora, perfectamente podemos hablar de los números racionales. ¿Por qué? Porque perfectamente podría ser un medio. Un 3 elevado a un medio. Y eso son las raíces. Toda parte de un denominador es lo que se entiende como una raíz. Ejemplo, si yo tuviera un a elevado a n partido en m, es simplemente raíz de m de a elevado a n. El número se mantiene exactamente igual. La potencia se deja como potencia y la parte del denominador es la raíz. Y aquí podrían aparecer entonces unas nuevas propiedades que podríamos entender. Algunas de las propiedades que podríamos entender serían que ahora los podemos preguntar. Si yo tengo un número, imaginemos racional, 16 partido en 9, y yo sé que este número es un x cuadrado, no conozco el x, pero yo sé que este x multiplicado por sí mismo me da ese número, la pregunta es ¿cuánto vale el x? Entonces, la forma que uno podría hacer matemáticamente es aplicar el inverso de esta potencia. ¿Qué significa? Que yo tendría que multiplicar por un número que no conozco, vamos a llamar n, de tal forma que esto se haga un 1. La única forma de hacer eso es que multiplico por un medio. Entonces, aplico ese un medio en ambos lados. Ese es el inverso. Entonces me quedaría 16 partido 9 de un medio, y en este momento me quedaría el x cuadrado un medio. La pregunta sería ahora que en este 16 uno puede aplicar una propiedad que habíamos visto en los números racionales, que los exponentes pueden pasar arriba y abajo, tanto en el numerador como en el denominador. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es el inverso? ¿Qué número multiplicado por sí mismo dos veces me genera el 16? Y sería el 4 porque el 4 por sí mismo, multiplicado dos veces, me genera el 16. Y el 3 multiplicado por sí mismo me genera el 9. Y en el otro lado, aquí viene la pequeña sutileza. Este número, el x, está elevado al cuadrado y después está en raíz. Eso lo que origina es que sea un 2 dividido en 2, que se entiende como un 1. Pero inicialmente estaba elevado al cuadrado, inicialmente. Por lo tanto, este x puede ser tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si yo les digo que el x cuadrado es 4, hay dos posibilidades. Que el x sea el 2, porque 2 por 2 me da 4, pero también está permitido que el x sea el menos 2, porque el menos 2 por menos 2 también me da 4. Ese era el problema que habíamos visto en la parte de los números enteros, con lo que era el valor absoluto. Entonces, esta aplicación se entiende que es un valor absoluto. Y por eso aparece esta solución del más menos,
que son las dos posibles soluciones que puede tener. Que no es lo mismo que decir que el x está elevado a un medio o en raíz y después está al cuadrado. ¿Por qué? Porque primero está en una raíz y solamente en raíces que sean pares solamente se permiten números que sean positivos. Entonces la única solución que tiene es que sea x positivo. No puede ser otra. ¿Ya? También podríamos ver otras aplicaciones dentro de las raíces, que podría ser qué pasaría si estuviera elevado a un número impar, no par, como el caso del 2, sino que ahora un número impar. Si estuviera elevado a un número impar, imaginemos, queremos saber cuál es el x cubo de menos 1/8, ahora podemos darnos cuenta que sí puede ser negativo, porque lo estamos preguntando qué número tiene que valer el x para que me dé menos 1/8. Nos damos cuenta que el x puede y va a ser negativo, porque es la única forma que dé negativo el número, y lo otro es que va a ser un medio, porque 1 por 1 por 1 en el numerador va a dar 1, y el 2 por 2 por 2 en el denominador va a dar 8. Entonces, este es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es el que se entiende como el final de la parte matemática. También existe lo imaginario, pero lo vamos a abordar hasta acá, hasta los números reales. Los números reales abarcan a todos los conjuntos de números, a los racionales, a los enteros, a los naturales y cardinales. Y también un cierto conjunto de números que no son racionales. Hay veces que uno nombra ese conjunto como irracional, el conjunto de los irracionales, pero hay gente que no lo nombra. Yo soy de las personas que no entiende mucho de lo irracional. Por el hecho, ejemplo, del conjunto, podríamos hablar de los naturales y de los enteros. Nosotros entendemos que los naturales son el 1, el 2, el 4, el 5, y los enteros también está el menos 1 y menos 2, y el 1 y el 2. Entonces, a estos dos números nosotros no los llamamos antinaturales, aunque la lógica podría ser que es el conjunto de los antinaturales. De igual manera que si tenemos los racionales y aparece este conjunto que es más grande, no tiene mucha lógica hablar de irracionales y racionales. Simplemente el número como raíz de 7 no es un racional, porque no se puede escribir de la forma de fracción, pero sí es un real, es un número real, aunque cumple los criterios del conjunto de los reales. Ahora, observaciones que podríamos obtener por medio de este conjunto. Una de las observaciones que podríamos entender es que ahora, como ya habíamos hablado en estos 4 talleres, podríamos decir entonces que entendemos que existe un número que es el 0, que es el cardinal. Están los números naturales, el 1, el 2, el 3. También hay números que son negativos, el menos 1, el menos 2. También hay puntos medios, que son los números racionales, como el 1 medio, el 3 medio. Pero también hay otros números que son los que van llenando el espacio que sobraba. El raíz de 7, el pi, y así sin fin. Entonces, ahora recién con los números reales llenamos completamente esta línea numérica, la recta numérica, que uno entiende. Los libros dicen la recta numérica, se refiere a esta recta de todos los números. Y el conjunto de los reales lo llena completamente. Entonces, el conjunto de los reales es el único conjunto que está completo, que es un conjunto completo que se llama. Completo porque llena completamente la línea recta. Todos los números que están en la línea recta son reales. Y también eso conlleva a que este conjunto es denso. ¿Qué significa denso? Que entre un número real, imaginemos el 1 y el 2, hay otro real, siempre. No es los naturales, si nosotros hablamos de los naturales, el 1 y el 2, entre medio no hay ningún natural más. Hasta ahí llegó. Pero si hablamos, después vamos a crecer, hablamos de los enteros, sigue habiendo vacío. Si hablamos de los racionales, aparece el 1 medio. Pero si lo vamos más fino, van a aparecer espacios que no pueden ser racionales y solamente van a ser reales. Entonces, siempre entre un número, que son todos los de la recta numérica, entre un número y otro, siempre van a haber infinitos números. Y dentro de esos números siempre van a haber más infinitos números. Por eso se dice que es denso.
es infinitamente denso, el conjunto de los números reales. También este conjunto, entonces, para poder terminar, tiene todas las propiedades que ya conocíamos de los conjuntos anteriores y todas las operaciones. Primero tiene todas las propiedades de la suma. ¿Qué quiere decir? Que de la suma tiene el de cierre o clausura, que un número real, ahora A, ahora este número es real, más otro número real, solamente va a generar números reales. También tiene la conmutatividad, que el A más B es lo mismo que B más A. La asociatividad, que ya a esta altura lo entendemos como la relación entre los paréntesis. También tiene el del elemento neutro. El 0 es un real. También tiene el opuesto, que es la A más el opuesto de la A, en la forma de suma, genera el 0. Y también tenemos las propiedades de la multiplicación, que son de nuevo el cierre, el A por B, me genera un número real, conmutatividad, el A por B lo mismo que B por A, asociatividad, que está los paréntesis, también está el elemento neutro, pero la multiplicación es un 1, que el A por 1 es A, y también cómo generar estos elementos. ¿Cuál es menos 1 que habíamos hablado de los racionales? Y también el de la distributividad. Con eso ya tendríamos todos los axiomas que se conocen en la matemática y reflejan totalmente a este conjunto de los reales. También se pueden aplicar las propiedades o las relaciones que habíamos visto en otros conjuntos, como el de la transitividad cuando vimos el taller número 1 de los números naturales. ¿Qué significa la transitividad? Que si yo tengo un número que es menor a otro, pero ese número que es mayor ahora es menor que otro, entonces el primero sí o sí va a ser menor que el último, porque el B va a ser transitivo. Lo pueden ver como personas. Si una guagua es menor que un joven, pero el joven es menor que un adulto, entonces la guagua sí o sí va a ser menor que un adulto. Por eso se llama transitividad, porque el elemento del medio pasa a ser el transitivo. También estaba el de la tricotonomía, que habíamos hablado en el taller número 2, que entre dos números siempre va a haber tres opciones y solamente una de ellas se va a cumplir. O los números son iguales, o el primero es mayor, o el segundo es mayor. Pero no puede ser que haya una cuarta opción o que un número cumpla estas dos. Entre dos números están estas únicas tres opciones. O son iguales, o uno es mayor, o el otro es mayor, que es la tricotonomía. Los números reales, como también abarcan a lo que entendíamos como números racionales, también aparece esta regla del exponente. Pero ahora este número n puede ser un número racional. También se aplican las aplicaciones como el a elevado a 0, en racional sigue dando 1, el a elevado a m por a elevado a n, que son reales, van a tener la misma base y los exponentes se suman. También podríamos hablar de qué pasaría si tuvieran bases distintas, an por bn, pero el exponente es el mismo, y así un sinfín de aplicaciones y propiedades que podríamos ver. Entonces estos son los números reales. Entonces ahora que ya sabemos que el conjunto real, podríamos realmente aplicar un concepto completo, un problema que abarque todo. Entonces vamos a hacer un problema que abarque todos los reales posibles. Podríamos partir con tener una raíz de 36, más ahora un número negativo, un entero, elevado a 2, menos un número natural elevado a 0, dividido en 1, y todo eso por un número racional elevado a 2, por una raíz cúbica de 125, multiplicado por una decimal, elevado a menos 2. Y con este ejemplo ya abarcamos totalmente todas las posibilidades, tanto raíces, potencia, divisiones, multiplicaciones, suma, cambio de signo.
Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con los mismos pasos de siempre. Lo primero que hay que fijarse son los paréntesis. Los paréntesis los van a decir en primera instancia qué es lo que hay que hacer. Y siempre hay que hacerlo de esa forma. No lo pueden hacer de otra forma porque pueden cometer errores. Entonces, el raíz de 36 se deja exactamente igual. Ahora vamos a sumar. Acá hay un menos 3 y ese menos 3 está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que el menos 3 se multiplica por sí mismo. El menos por menos me da un más y el 3 por 3 me da un 9. Menos 5 elevado a 0 dividido en 1. El 3 medio está elevado al cuadrado, entonces significa que está multiplicándose por sí mismo. Entonces es 3 medios y ahora lo vamos a multiplicar por sí mismo. Entonces va a ser el numerador con numerador y el denominador con denominador. Por raíz cúbica de 125 y ahora viene el último paréntesis. Ese es un decimal que podemos convertirlo en racional, de que hay muchos números que son racionales, lo podemos convertir como 225 partido en 100. Y tendríamos ahí el menos 2. Nuevamente, este paréntesis no lo hemos resuelto, falta un paso más y lo podríamos desarrollar. Dejaríamos el raíz de 36 como estaba, el más 9, el 5 elevado a 0, dividido en 1. Y ahora pueden aparecer, el 3 por 3 es un 9, el 2 por 2 es un 4, raíz de 3, 125, y ahora este menos 2 que está acá en la potencia, ese menos significa que el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador y pasa de ser un número negativo a un número positivo. Este 100, este que está acá, y este 225 lo podemos simplificar, porque el 100 es lo mismo que decir 25 por 4, que me da 100, y el 225 es 25 por 9. Y había una propiedad que habíamos hablado que si comparten exactamente el mismo número es 4 dividido en 9, que son los que sobran. Acuérdense de que A por N partido en B por N es lo mismo que A partido en B. Entonces, todo este número es exactamente lo mismo que decir 4 por 9. 4 dividido en 9. Ahora, como está elevado al cuadrado, es lo mismo que decir que se está multiplicando por sí mismo. Numerador con numerador y denominador con denominador. Y podríamos sacar los paréntesis. Y el 4 por 4 me da un 16 y el 9 por 9 me da un 81. Y ahí están, eliminamos los paréntesis. Ahora, lo segundo que había que resolver, y lo habíamos dicho, eran los exponentes, las potencias o las raíces. Aquí en este caso ahora tendríamos las raíces y tendríamos aquí una potencia. Esa raíz se escribe como 36 elevado a un medio, pero el 36 es lo mismo que un 6 elevado a 2. Se multiplican, porque habíamos visto una propiedad que se multiplicaba cuando eran exponentes, potencias distintas, y me queda simplemente un 1, que sería un 6, más este 9, ese menos 5, ese 5 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es un 1, y queda ahí. Y abajo tendríamos el 9 cuartos, y ahora se aplica exactamente lo mismo, 125 en un tercio. Pero el 125 es lo mismo que 5 elevado a 3. Ese 5 elevado a 3 por un tercio se van los 3 y me queda simplemente el 5. Y por último me quedaría el 16 partido en 81. Ahora, los otros elementos que hay que seguir son las divisiones o las multiplicaciones, en el orden. Y ahí uno se va dando cuenta de lo siguiente. Partimos desde lo más afuera, que son los reales. Primero, antes que eso, son los paréntesis. Los paréntesis o el valor absoluto predomina sobre todo.
porque son las reglas que lo dicen qué es lo que hay que hacer primero. Después de los paréntesis viene lo que serían las potencias o las raíces, que son los reales o los números, los racionales. Después vendría lo que es la división con la multiplicación, que pasaría a ser la parte de los números enteros y también cierta parte de los números racionales. Y por último, la suma y la resta, que ya son los números enteros y algunos números naturales. Entonces vamos desde lo más afuera hacia lo más adentro para poder resolver el problema. Ahora que tenemos eso, entonces el 6 más 9 lo dejamos tal como está, porque una suma la dejamos al final, ese menos también, y los quedaría la división, 1 dividido en 1. Y ahora viene la multiplicación del 9 cuartos por el 5 que lo convertimos en racional, 5 dividido en 1, y el 16 partido en 81. Ahora, ¿cómo resolver esta multiplicación? Sería 9 por 5 por 16 dividido en 4 por 1 por 81. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el 16 se puede escribir como 4 por 4. Y el 81 se puede escribir 9 por 9. Se repite el 9 en el numerador y el denominador y se repite un 4. Y simplemente los quedaría 5 por 4, que es 20, y abajo un 9, porque se multiplica por un 1. Entonces los quedaría 6 más 9 menos 1 dividido en 20 dividido en 9. El 6 más 9 menos 1 me estaría dando 14. Me quedaría partido en 20 novenos. El 14 partido en 20 novenos, ese 14 lo podríamos convertir en número racional, si está la duda, y aplicamos la propiedad de la división, que es el numerador, el primer racional, multiplicadora por el inverso. Significa que este se da vuelta de denominador y numerador. El 14 es lo mismo que 7 por 2 y el 9 se deja igual. Y el 20 es lo mismo que un 10 por 2. Se van los 2 y me quedaría 7 por 9, 63 dividido en 10. Y con este ejemplo ya podemos resolver todo lo que hemos visto y todos los tipos de números que podríamos aplicar. Por eso es tan importante la aritmética, porque al fin y al cabo todos los datos que ustedes apliquen en cualquier ramo de ingeniería, los datos se transfieren en números. Entonces tienen que ser capaces de poder convertir y poder utilizar cualquier tipo de número correctamente. Por eso era tan importante esta parte. Los últimos dos talleres que los quedaría de aritmética, simplemente reforzar la parte real, poder seguir aplicando ciertas propiedades y ciertas funciones, pero simplemente ya se da por hecho esto de los conjuntos. Recuerden que este es el taller número 4, ya está habilitado en la página oficial del iCampus, por lo cual ya pueden ustedes utilizar los problemas que están ahí propuestos. Están con sus respuestas y cualquier duda que tengan podríamos aplicarlo mañana y ahí me dicen este problema no lo pudimos hacer y ya eso. Recuerden que las clases son grabadas y ahora sí realmente se van a subir, ya se soluciona el problema, entonces de aquí a mañana van a estar ahí las clases para que las puedan ver. Si no hay más dudas, lo damos por hecho. Recuerden poner su nombre con los dos apellidos acá en el chat para dejar el registro que por lo menos vinieron. Para solamente análisis de datos, no los complementen nada. Y lo estaríamos viendo mañana. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao.